Muy bien. Muchas gracias, señora. En los próximos 3 minutos ingresa un montón de gente. Gustavo, un abrazo grande. Eduardo, lo Hola, mismo. Shalom, buenas noches a todos. Hola, ¿cómo anda, Fabián? Buenas noches. Todo bien. Cansado de triunfar. Por eso anoche me voy a dormir. Todo muy bien, en serio. La verdad que todo, gracias a Dios, con mucho para agradecer, sin ningún humor y chiste. Don Jorge Masitelli. Buenas noches. Me alegro Muy ver bien. a los pibes de Seidenberg ahí en el ¿Viste? rincón también. Sí, señor. Estamos cerca, pero no juntos hoy. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo Bien, estás? bien. Lindo, tomando hoy no tan frío. Y sí, Pero acá está muy caluroso, ¿viste? Hoy hace ahora 12 grados. acá hizo bastante calor también hoy día, ya te digo cuánto. Ahora hay 13 grados acá en Maipú. 13 grados. Bueno, ¿la familia bien? Todo bien, gracias a Dios, todo bien, por suerte. Bueno, muchas gracias. Así que igualmente para ustedes. Gracias, Jorge. ¿Estás en Buenos Aires todavía, Fabián? Sí, Sí, señor. Sí, señor. Hasta el domingo a la tarde. Que nos volvemos en micro. Llegamos el lunes temprano. Muy perfecto. bien. Sí, Saludo acá a Elena y a Raúl. Un abrazo. A Silvana de Chile. Es bueno que estés, primero porque es bueno que estés. Y es lindo verte y que estés, pero aparte porque normalmente no hay de Chile. Entonces agregás un país y es muy lindo. Ojalá fuéramos miles, pero cuando somos 20, 30 o 40 y somos de 7 o 6 países y de 20 ciudades es precioso. Entonces cada uno que se agrega de otra ciudad le da un color, ¿sí? Y le agrega una belleza muy linda a esto, ¿no? Que hace mucho que hacemos y que entendemos que vale la pena. Bien, vamos a esperar. Sí. Un gran abrazo, Rabino. Ah, buenísimo. Buenísimo. Elena. Aaron también. Ahora son. Con la pobreza. Sí, señor. Es el laburo de ellos. Tienen que tener una cámara mejor, una computadora mejor. No, acá tenemos, sí tenemos, pero Un acá saludo, podemos Fabián. permitir. Bueno, Un gran Aaron, saludo, ¿cómo Fabián. Un estás? saludo a la Todo familia. muy bien. Todo 10 puntos. Todos muy bien. Saludos a la familia, Fabián. Y gracias por acordarte de mi esposa. Chao, chao. Gracias. Sí, señor, me vas a contar cómo está, después me contás. Mandame un WhatsApp y me contás cómo anda. Y Kelita, un abrazo grande también. Vamos a esperar, faltan 2 minutitos para y media, y después esperamos 2, 3 minutos de algún tipo de tolerancia mínima, porque somos muy puntuales.
Rabino querido. No me quisieron cobrar los de auditones. Silvana, un abrazo, por supuesto. Un abrazo, Rabino. Sí, señor. Gracias, Silvana. Hola. Estuviste pendiente. Qué rico. Muy bien. Vamos a silenciar. ¿Ya son Aquí dos estamos chilenos? caminando. ¿Hay tres chilenos entonces? No, Silvana. Elena es colombiana. Hay Raúl también. Sí, ¿Qué tal? Colombiano. Y colombiana y están en Colombia. Sí, señor. así es. Genial. Y le ganamos ¿Colombia dónde? le ganamos el Panamericano ahí. No, que Panamericano. Inventa Copa, vos, la Copa América. ¿Qué Jugamos qué bien, ciudad de Colombia? ganaron, ¿qué hacemos? ¿Qué ciudad de Después Colombia del están, 5-0, Raúl? nada que hacer. Raúl y Elena, ¿en qué ciudad de Colombia están? En Bogotá, Bogotá, nos me parece genial. Muy bien. Una ciudad muy linda. En Colombia conozco Bogotá, Cali mucho y Cartagena. Son las tres ciudades que conozco de Colombia. 3 ciudades emblemáticas de Colombia. Que conozco, en las cuales Sí, sí. estuve. Cali hace Muy muchos años, pero estuve por un tiempo largo. Marita, un abrazo grande. Javier también, Javier Bar Anderson. Muy bien. Muy bien. Elena y Raúl, una cosa es apagar el micrófono y otra cosa es la cámara. Puede uno apagar la cámara o no, pero no era necesario. Estaba bueno verlos también, pero eso no cambia. Ahí está. Juan está espectacular. A veces se la tienen que apagar, a veces no. Eso es muy personal. Bien. Omar. El amigo Juan. Buenísimo. Jaime Rubén Podjarny. Ya vamos pareciendo al número estable mínimo que tenemos, que anda por 20, 25 y a veces ronda por 30 y 40 también. Así que buenísimo, don Jaime. Pero 3 minutitos más, 2 minutos más y empezamos, ¿sí? Aprovechando estos 2 minutos, Sí. no sé si en tu lista de estudios del Talmud, el tratado Ketubot te llegó. Sí, ya lo pasé, de ahí a que me acuerde es otra historia, pero sí. ¿Por qué? No, porque el otro día hice una charla sobre la mujer y Sí, señor. justamente el tratado Ketubot es específicamente toda la defensa de la mujer, de sus derechos, etcétera, hace 2000 años. Sí. Es verdad, y hace una defensa de la mujer, por supuesto, desde una postura de que la mujer es débil y hay que defenderla y no desde una postura de igualdad. Pero como vos dijiste, es hace 2000 años, 1500 años, 1600 años. Sí. Juemo tiene, y tratado de Ketubot y todo, también muchos textos machistas, pero hay una defensa inmensa de la mujer que es atemporal, porque no era lógico con esa época ni con lo que regía en esa época, ¿sí? Tal cual. Sí, señor. Muy bien. Esperen un poquito acá, que voy a... Muy bien. A Susana, un abrazo grande. Un minutito más. Shalom, Rabino. Don Omar, ¿cómo andás? Abrazo enorme. Te falta Ítele. Falta Ítele para empezar, es verdad. Es verdad. No, pero siempre
cada uno tiene su propio argumento y su propia razón, suelen tratar de qué le voy a hacer. Es verdad. Y son todos argumentos válidos siempre, siempre, ni siquiera ahora. Todo es válido. Por ejemplo, que entre tarde. Hola, Entonces, Fabián, ¿cómo estás? ¿qué es, Sarita? ¿Cómo Sarita, andás? que hoy Sí, sí. falleció un primo de Itel en Córdoba, Ajá. así que está Gracias un por poco avisarme, la voy a llamar a decaída. saludar. Bueno, No, puede entrar también, gracias. no. Puede entrar Le también Ítele, entierran no. mañana acá en Mendoza, pero viene de Córdoba, así que Bien, bien. Bueno, bueno, un besito. gracias por avisarme y para Desaparezco llamar de a la... Ítele después Yo que estoy puede entrar. presente, pero desaparezco de la tele. Bueno, Sabés que estoy. me parece genial. Y con nombre, que tanto te reto, estás con nombre y apellido. Toma. Bueno, a todos, empezamos ahora. A todos muy, muy buenas noches. Gracias siempre por acompañarnos, por estar. El tema de hoy, yo quiero leer exactamente el título como lo puse, para no cambiar de el atentado terrorista a la AMIA, mis experiencias. Sí. Quiero empezar con varias obviedades. La primera obviedad es que yo no soy analista político. Conozco mucho de lo que es, porque eso es público. Hay muchas pavadas que se dijeron y se dicen. Está lleno de chantas que hablan sobre este tema, lleno de gente que tiene autoridad para informar lo que nunca supo ni se enteró, y hay muy pocas personas con vida, porque hay uno que no está, gran amigo de mi papá, de mis padres, Rogelio, de bendita memoria, expresidente de la DAIA, Rogelio Sichowolski. Hay pocas personas en la Argentina y en el mundo que saben, no con absoluta exactitud, hasta el último momento, pero con muchísima exactitud, muchísimo de todo lo que ocurrió, fruto de mucho, mucho trabajo. Entonces, primero, esta charla no van a escuchar argumentos judiciales o argumentos políticos, porque yo no soy ni juez ni político. Ahí está la Moraítele. Y Aledu Bersaki. En segundo lugar, se sabe con exactitud, prácticamente meses después del atentado de la AMIA, y desde hace dos meses, judicialmente está comprobado en la República Argentina, por lo tanto está comprobado a nivel mundial, pero esto no significa que no se sabía, significa que judicialmente se reconoció lo que hace 27 o 28 o 30 años se sabe, que quien provocó el atentado antisemita y asesino a la República Argentina, no contra los judíos, contra la República Argentina, contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, y la Delegación Argentina, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la DAIA, fue la República Islámica de Irán, como una decisión gubernamental y oficial. Esto se sabía, estaba comprobado, pero por las dudas es una sentencia de Cámara que la Argentina tuvo mucho más tarde que lo que debiera haber tenido, pero que hubo, donde se declara como responsable a Irán. Acá, en primer lugar, eso, es decir, no voy a hablar políticamente de pistas ni de personas, y no alguien va a preguntarme a mí de Tejeldín y de Irán y de Siria. No voy a hablar de eso porque desconozco. Pero está comprobado hace mucho tiempo y hay mucha gente en la justicia argentina, desde el juez Galeano hasta otras personas, jueces, cámaras y muchísimas personas que trabajaron en el cargo, en el caso, no tantas, fiscales y personas desde el lado de la AMI y de la DAIA, que dieron su vida, no desde lo profesional, sino desde lo personal, dentro de los cuales se encuentra mi papá. ¿Sí? Sin duda, entre los 5 o 10 que más saben del atentado y más pelearon para que exista un principio de justicia. Un principio de justicia, la justicia no devuelve
a los 85 asesinados. Pero la justicia permite algún nivel de tranquilidad, recompensa y salud y sanidad al espíritu roto de entender que no quedó todo en un saco roto. Claramente no devuelve a la vida al hermano, al padre, a la novia, al hijo, al albanil, al argentino, al boliviano, al polaco, al paraguayo, al mozo. No devuelve a la vida a nadie, porque fue un atentado, un atentado terrorista y un asesinato del peor lugar. Pero realmente, y ayer en una charla particular de otra persona que su función rentada y con conocimiento y con un organismo estatal atrás representaba y habló de alguna forma en la figura de mi papá, a 4 o 5, no más. Y uno de los que voy a nombrar es a Rogelio Sichowolski, de bendita memoria, compañero de lucha y de poder llegar a esta conclusión. ¿Quién, por favor, si podemos apagar el micrófono? Gracias. Y gracias. Así que aquí termina lo político, el reconocimiento muy, muy grande. Hoy el destino hizo que esté transmitiendo el club a Coag. Si Rogelio tenía un lugar, era Coag, de donde él salió y era su mundo, así que y era parte de su vida, como muchos, y realmente en la figura de mi papá y en la de Rogelio, a aquellos que, gracias a Dios, no estaban en ese momento en el edificio, pero que tienen casi todo que ver, no mucho, con que haya justicia. ¿Sí? Así que con esa introducción, reconocer y dar un homenaje a lo que corresponde por lo que corresponde. ¿Sí? Por eso van a surgir preguntas o comentarios. Todos valen, pero no es el lugar y el momento, porque yo no soy la persona. Y por otra parte, lo que aseveré son hechos probados, con sentencia y con investigación. No puedo aseverar otras cosas, teorías de complot y demás. No tiene sentido y no tiene valor hacerlo. Algunos no los saludé, valga el saludo a Teddy, a Ale Dubersaski lo saludé, y creo que a nadie más, a la Moraítele, a Mercedes, a Milangela, que está ahí haciendo un poquito de lío y es inevitable que lo haga, y está bueno que lo haga. Así que con esta introducción contar mis experiencias al atentado a la AMIA. Yo me recibo de rabino un 20 de junio de 1994 en Israel, en Jerusalén. Pleno mundial de Estados Unidos. Mi papá viene con mi tío Manolo, de bendita memoria, de visita por 6 días, 7 días, 9 días, por pocos días, para estar presente en el examen final donde me recibo de rabino. Y era el mundial, porque era importante. Después del examen pasamos varias noches mirando partidos, donde a Maradona se le detecta cocaína y queda excluido, y vimos después la eliminación. Fue un momento particular, y aparte de recibirme de rabino y de tener la enorme sorpresa y alegría de mi papá y de mi tío Manolo, de bendita memoria, que vinieron a estar conmigo esos 10 días en Israel, más o menos 10 días, el 9 de julio del 1994 yo retorno de Israel para estar 3 meses en la Argentina, y después volví a otro semestre a Jerusalén a terminar una maestría que nunca terminé, pero a seguir con los estudios como estaban programados. Y todo iba normal. Cuando digo para los argentinos nada más, ¿cómo es que un 20 de junio me retomaron el examen para rabino? En Israel, 20 de junio, Manuel Belgrano y la bandera argentina no cumplen ningún rol. Era un día normal, era un lunes, o un domingo o un lunes por el mediodía. Los domingos es un día totalmente hábil en Israel, como martes o miércoles aquí en la Argentina. Me tomaron ese examen. Mis padres se vuelven unos días de mi papá y Manolo, y yo me vuelvo el 9 de julio.
también feriado en la Argentina, llegué a un feriado, lo que sé, cuestiones de los pasajes y de la aviación. Llego a la Argentina después de casi 9 meses de no estar y empiezo a visitar gente, a hablar por teléfono, a encontrarme con gente y había quedado ese domingo a la tarde que me había invitado, más que el rabino Ángel Kreiman de bendita memoria, me había invitado Susi Bolinsky de Kreiman, también de bendita memoria, me había invitado y me dijo, como el domingo anterior al atentado fue Tisha B'Av, explico, Tisha B'Av es el 9 del mes de Av, que tiene el 9 de este mes judío, que es el día más triste del calendario judío. Por lo tanto, es un día de ayuno, y para romper el ayuno, Susi, que era una gran mujer, una extraordinaria persona, una extraordinaria mujer, y una extraordinaria judía y compañera de un rabino, me dijo, ¿por qué no venís? ¿Por qué no vienen a romper el ayuno en mi casa? Como estábamos ayunando, como ese domingo fue la final del Mundial, que no vi porque era Tisha B'Av, en esa época no miraba, se puede ver televisión, pero es un alegre y no tiene que ver con el ambiente de Tisha B'Av. No fui a lo de Susi, no fui a romper el ayuno a lo de Susi, lo rompí en la casa de mis padres donde estaba viviendo en ese intervalo de 3 meses que vine a la Argentina. Porque vine el 9 de julio y me iba en octubre, 3, 4 meses, a terminar el último trimestre de semestre de estudio. Me fui a dormir y el lunes a la mañana, tal vez, no es que iba a ir, no estaba viajando, pero realmente había pensado despertarme temprano e ir a la AMIA a saludar a Susi, a decirle, Susi, todavía no te vi, soy rabino, te quiero agradecer mucho, me invitaste ayer, no pude ir. Me decidí por motivos no muy lógicos, así funciona la vida, que no voy a ir tan temprano o que no voy a ir el lunes, que mejor voy el martes. Es el lunes 18 de julio. Y más o menos 9:20, 9:30 de la mañana me despierto e iba a hacer otra cosa. Me quedé en la pieza vistiéndome, dando vuelta. No sé, prendí la televisión, miré un noticiero, rezaba, lo que hace un ser humano normal. Y a las 9:53, 9:54, entra mi papá, desesperado, que un tío mío, hermano de mi mamá, Marcos también, bendita memoria, el tío Marcos le dijo como una bomba en la AMIA. Me dice, yo me voy ahora a la AMIA, si vos querés venís ahora. Papá, debe haber sido una bomba de estruendo, debe haber sido una bomba de alquitrán, como había muchas veces. No debe ser tan grave, que esto era lo lógico. Me dice, no, fue una bomba grave, vamos. Papá, no debe haber sido tan grave. Salimos con un taxi y nunca pudimos llegar a la AMIA porque el tránsito estaba colapsado. Estaban muchas cuadras cortadas y sirenas y ambulancias y desastre. Bajamos como a 8 o 10 cuadras. Para el que conoce Buenos Aires, no es un examen de tránsito. Habremos bajado en Córdoba y Pueyrredón, todavía varias cuadras antes de Córdoba y Pueyrredón, a las 11 menos 20 de la mañana, y llegamos. Cuando llegamos había miles de personas, policía, ruido, y estaban cerrando la calle, que de hecho ya estaba cerrada por la demolición que provocó la bomba, y automáticamente se armó en forma voluntaria, en forma desordenada, pero con mucha solidaridad. De golpe, miles de personas, y de golpe alguien gritaba silencio, y todo el mundo trataba de escuchar si se escuchaba la voz de alguien debajo de los escombros. O alguien gritaba, porque gritaba, no sabemos por qué, leche, agua, momento. Leche, agua, o lo que fuera. Esperen que me destaco yo. Está bien lo que acaban de hacer. Vista del orador. Muy bien. ¿Ustedes me ven? ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Perfecto.
gritaban silencio, y de golpe alguien gritaba leche, agua mineral, suero, y empezaban a pasar de mano en mano. No me pregunten de dónde, cómo, quién daba la orden, qué necesidad había. La Argentina no entendía de estos atentados, el mundo no entiende mucho de cómo funcionar de estos atentados. Y gracias a Dios, también hay que estar preparado, pero en ese momento, más allá de que unos años antes fue el atentado de la embajada, y que todos no terminamos de reaccionar como debiéramos haber reaccionado desde una postura defensiva, porque la Argentina, el Estado de Israel y los que fueron asesinados en el atentado de la embajada, también lo fuimos todos, ¿sí? Pero como argentinos, como judíos y como Israel, no se terminó de reaccionar como debiéramos haber reaccionado de muchas formas. Nos tomó de sorpresa, estábamos como en shock. Y se formó esta multitud de gente de ayuda, nos quedamos, yo me quedé, cada uno fue para otro lado, fui a donar sangre, minutos después, un gran profesor mío, el doctor Daniel Feinstein, que viva por muchos años, un ejemplo de persona, de maestro, de judío, me dijo, vamos al hospital de clínicas a buscar la SUSI. Cuando llegamos, alguien dijo, necesitan sangre, nos sacaron sangre a todos, y empezó todo un desorden muy, muy importante. A las 4 o 5 de la tarde me fui a mi casa, porque no entendíamos bien qué había que pasar, y a la mañana siguiente me cuesta no verlos, así que voy a poner para verlos. Siento como que hablo solo. Un problema mío. Y a las 7, 5, 4, 5 de la tarde me vuelvo a mi casa. Y a la mañana siguiente casi me instalé, y nos instalamos, pero casi me instalo en el edificio de la AMIA. Me van a decir, pero si la AMIA voló y fue un atentado en la calle Pasteur. Y aquí viene, cuando hablo de mis experiencias, cosas que uno no entiende hasta que las vive. La AMIA nunca fue destruida. Lo que fue destruido fue un edificio. La DAIA nunca fue destruida. Lo que fue destruido es un edificio. Hubo 85 asesinatos. Nadie murió en el atentado. En un atentado no muere la gente. La gente muere porque sin querer una persona borracha la atropella. La gente muere por un cáncer de pulmón, muere por que cayó un ascensor, la gente muere por un accidente o muere por muerte natural o por COVID. No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que es natural la muerte. La muerte es algo natural, accidental o no accidental, es natural, todos nos vamos a morir. Y eso es bueno, y eso es muy bueno, no es malo. El problema principal acá es que nadie murió, fueron asesinados. Cuando hablamos del conflicto ahora en Israel, no hubo 1.500 personas que murieron, fueron asesinadas. Hay una diferencia, no está bien la guerra y no está bien el daño colateral, pero el asesinato es asesinato. Lo otro son muertos, no es lo mismo. En el caso de la AMIA fueron 85 asesinatos. Ese martes a la mañana me instalo, como muchos, adentro del edificio. Yo expliqué que el atentado provocó el derrumbe absoluto y total y la inutilización y la inutilidad del edificio de la AMIA que figuraba y que estaba en la calle Pasteur 633. Me equivoco en la dirección, alguien me lo va a corregir. Ese edificio no sirvió más. Adentro de ese edificio había 85 personas que fueron asesinadas, más el terrorista que manejaba la tráfico. Pero fueron asesinados 85. ¿Por qué digo la AMIA nunca se destruyó y la DAIA nunca se destruyó? Porque cuando uno lo explica, no hay otra cosa que la emoción, el absurdo o lo genial. 2 o 3 días después, enfrente mío,
había gente preocupada para ver cómo se consigue para seguir dándole comida caliente, un plato de comida a quien no lo podía recibir, que es una de las funciones que una de las instituciones judías brinda, que es la AMIA, de ayudar a asistir a la gente para que tenga un plato de comida a aquellos que no lo tienen. La AMIA es la institución judía más importante de Buenos Aires y de la Argentina, pero no es la única que cumple esta función. La AMIA tiene una agenda cultural que es muy fuerte, fue muy fuerte antes y sigue siendo muy fuerte ahora. Y adelante mío había un señor, creo que Salomón, creo que Salo, creo que de nombre Salo, que estaba sentado con dos más, con una hojita, diciendo qué actividades culturales hacemos la semana que viene. Estoy hablando del miércoles 20 de julio. Y uno puede decir, qué desconsiderado este señor Salo, que no recuerdo el apellido, y me da mucha vergüenza porque amerita que yo lo recuerde. ¿Qué vergüenza? No, porque todas las comisiones y los empleados de la AMIA estaban mutilados. No había servicio donde no haya habido más de un asesinado, y el que no estaba asesinado estaba internado con daños graves. Y el Salo López. Salo López. Sí, señor. Gracias, papá. Merece que lo recuerde. Y si vive por muchos años, creo que no vive más, pero si vive por muchos años, y si no, merece la mejor memoria, el mejor recuerdo. Y los que quedaron vivos quedaron en estado de shock, porque o estaban en el edificio y algunos pocos se salvaron, o no habían llegado, o ese día el tren subterráneo llegó tarde, se olvidaron la llave, pidieron permiso, tenían que estudiar, como nos pasa a todos en cualquier lado. Con lo cual, la primera experiencia, lo que yo puedo contar es que el atentado asesinó 85 vidas. República Islámica de Irán, con sus secuaces y la conexión interna en la Argentina para poder hacer esto, finalizaron con la vida de 85 personas, de 85 mundos, de 85 familias, de 85 futuros, 85 universos. Pero nunca fue destruida ni la AMIA ni la DAIA, y siguió funcionando minutos después del atentado. Es más, yo me animaría a decir que nunca dejó de funcionar. En una actitud de una, no es nobleza, es dignidad. Dignidad absoluta, donde el servicio social de la AMIA, que eran 6, 8, 4 o 5 fueron asesinados, 2 siguieron trabajando. Y seguían preocupados por la que estaba internada para poder que pueda quedar con vida, Normaleu, por ejemplo. Cultura y demás. Esto como primera experiencia mía. Segunda experiencia mía de algo que me tocó vivir y quiero nombrar. Bueno, un momento. Un momento acá que estaba. Bueno, estoy. Quiero contar una serie de experiencias. ¿Dónde siguió funcionando la AMIA, la DAIA? Enseguida se montó un teatro de operaciones, una institución, un trabajo, en el edificio de la calle Ayacucho, que es paralelo a la AMIA a 2 cuadras, ¿sí? 200 metros. Me equivoco por un poco más, por un poco menos, 200 metros. En este edificio de la calle Ayacucho hay, o había, ahora no tengo idea qué hay, qué funciona, hay un teatro abajo, con una sala de entrada al teatro en el subsuelo. Esa sala de entrada al teatro se fue llenando de sillas. Y esa sala que se fue llenando de sillas, se fue llenando de padres, hermanos, hijos, novios, esposas, nietos, sobrinos, que estaban esperando la novedad. ¿Cuál era la novedad los primeros 2 o 3 días? Que las personas estén dañadas mentalmente, que estén internadas,
que estén en un hospital. Al tercer día casi se sabía con plenitud que casi ninguno iba a volver y que todos fueron asesinados y todo el mundo estaba esperando, por lo menos, un entierro digno, si eran judíos o si no fueron judíos, su ritual de poder despedir al ser que aman, como corresponde. Y se montó en la sala de entrada del teatro, fue todo intuitivo, todo espontáneo, un servicio inmenso de gente. Vinieron gente de la escuela de Pillon Rivière de psicología social que se ofrecieron para ayudar. Algunos rabinos nos quedamos ahí abajo, estudiantes rabínicos, para ayudar. Empezaron a mandar cadenas de comida para asistir a la gente en forma gratuita al principio. Cuando hablo de cadenas de comida, corresponde nombrarlo, por ejemplo, McDonald's. Al principio la comida no era kasher, enseguida se tomó la decisión que la comida sea kasher y 2, 3 de negocios de comida kasher mandaban sándwiches, fiambre, carne. Me dicen, ¿por qué? Había 400 personas 24 horas. Alguien donó 30 colchones. Y enseguida, 2, 3 días después, se montó un consultorio de salud médico con psicólogos, con todo, que atendía subiendo una escalera. ¿Por qué? Porque en cuanto empezaron a aparecer los cadáveres y empezaron a informar a la gente, que al final al principio se informaba como se creía correcto, que no era la mejor forma, la gente estallaba en llanto, porque después de 2, 3 días de casi estar en la oscuridad, de dormir sentado en un teatro y de sufrir, había desmayos, había baja presión, seguramente alguna mujer embarazada, ataques de pánico, todo lo que se les puede ocurrir. Entonces se montó un consultorio de salud donde siempre atendían a alguno. Bajaban, daban vuelta, caminaban y atendían siempre a alguna de las personas. Hubo una de las personas, quiero leer, después de leer todos los apellidos, después voy a leer todos los apellidos y voy a decir cada historia, y quiero los últimos 5 minutos de ponernos de pie y leer los apellidos de los 85 asesinados en el atentado. Y durante casi una semana, después fue disminuyendo la gente porque fueron apareciendo los cadáveres y algunos fueron enterrando los suyos. Y yo un poco coordinaba ese trabajo en ese sótano, en esa entrada al teatro. Y fui acompañando mucho a mucha gente. Y voy a terminar con la historia que voy a terminar, pero todo el mundo se me acercaba, judíos, no judíos, argentinos, no argentinos. Yo me acercaba, abrazaba, decía, vamos a rezar. Y había una señora que con la cara desfigurada, para mí era una loca, y yo le tenía mucho miedo a esa loca, me miraba y con su mirada a mí me alejaba. Y yo saludaba, abrazaba, lloraba, le llevaba comida, no le daba de comer a nadie. 400 personas menos esta mujer que le decía a otro que vaya, me daba miedo. Voy a terminar con esa historia. Cuando en un momento un señor, cuando era el apellido lo voy a nombrar, un señor estaba buscando a su hijo de 19 años, que levantaba pesas. Y cuando estableció un vínculo con él, era un señor que una noche entró, se quedó dormido en el salón, en el teatro, y roncaba muy, muy fuerte. Y el estado de nervios y de tensión era tan grande que a la mayoría nos agarró un ataque de risa, como pocas veces tengo memoria, y empezamos a salir del teatro riéndonos de cómo roncaba este señor. ¿Cómo no va a roncar, pobre hombre? Tal vez primero ronca normalmente, pero en segundo lugar, estaba casi seguro que su hijo lo habían asesinado. No había dormido. Hacía un frío en julio, en ese julio, 3 grados, 2 grados, 1 grado bajo cero. Era un campeonato de frío sumado. En la AMI había mucha calefacción.
Pero este hombre se quedó dormido, roncaba, pero como en las películas que uno mira y se ríe, ¿sí? Y no me acuerdo quién fue y se lo dijo. Este hombre con vergüenza fue y se sentó en su automóvil a la noche para dormir, para no molestar a los demás. Este hombre que esperaba que entreguen a su hijo, se me acercó a mí. Yo un sábado de la noche me echaron del edificio de la AMIA, colegas míos, fundamentalmente el rabino Baruch Plavnik, de bendita memoria, un gran maestro mío. Me dijo, vos tenés que ir a descansar, a comer a un lugar, dormir bien, descansar, comer y volver mañana, pero vos no podés quedarte más días, no servís más, andate. Yo me enojé mucho, me pareció que me estaba echando, me pareció que era un viejo irreverente, porque era más viejo que yo. Entonces, ¿qué me viene a enseñar a mí? Él que sabe, el rabino Baruch Plavnik sabía en serio, el que no entendía era yo, que era un chico recién recibido. Y me fui. Antes de irme, este consultorio médico que estaba arriba, él me dijo, Fabián, yo tengo un problema cardíaco. Cuando a mí me informen que encontraron a mi hijo, que antes ya no lo informaban en público, los convocaban a un tercer piso, a una oficina con un psicólogo, un rabino, un vaso de café y una estufa que brinde calor, y le decían, encontramos a tu hijo, a tu esposa, a tu hermano, el cadáver. Pudimos identificar, para evitar un escándalo y una exposición pública innecesaria. Él me dijo, ya sé que me van a llamar a mí, en algún momento. Cuando me llamen, yo sé diferenciar un infarto, porque tengo problemas cardíacos. No me pongan ningún tipo de calmante. Yo quiero poder sentir el dolor porque encontraron a mi hijo y por la muerte de mi hijo. Cuando yo el domingo vuelvo, de casualidad, en el momento que vuelvo está este señor en la camilla peleando con los médicos para evitar que le pongan el calmante. Cualquiera fuera, no quiero decir la droga porque voy a equivocarme. Entro yo y le digo, él pidió esto, por favor respétenlo. Creo que no le inyectaron. Y le dijeron, pero si usted tiene un problema cardíaco grave, nos avisa. Y él se quedó recostado y él no avisó, porque tenía un problema grave del corazón. Le avisaron que perdió a su hijo. Y lo que él pedía es una poesía de Juan de Dios Pesa, que me la enseñó un profesor en la Universidad de Filosofía y Letras. Dios mío, tú me diste un amor, un solo amor, me lo robó la muerte. Y no me queda más que mi dolor. Acéptalo, Señor, es todo lo que puedo yo ofrecerte. Y lo que este hombre quería era ofrecer su dolor. No, que no lo calmen, ¿Por qué van a calmarlo? Estaba enterrando un hijo. No enterrando, estaba enterándose que falleció un hijo. Cuento 2, 3 historias chiquitas y voy a esta señora. Y mis experiencias en la AMIA. El atentado a la AMIA no asesinó judíos, asesinó personas. Argentinos, bolivianos, paraguayos, polacos, católicos, judíos, ateos, jóvenes, viejos, empleados de la AMIA, gente que fue a pedir un servicio a la AMIA, gente que trabajaba en la AMIA, o gente como Sebastiancito Barreiro, que caminaba de la mano de su mamá por la puerta de la AMIA, y la mamá se le fue de la mano y nunca más lo vio, se hizo polvo. La mamá quedó parada y el nene de 5 años desapareció, se hizo polvo, se fumó. Entonces, entender este concepto. Dentro de este concepto, con el correr de los días, abajo se formaban grupos. Los grupos de la familia que estaban esperando que entreguen o que aparezca vivo A, B o C. Y uno de los grupos interesantes que marcaba una característica humana totalmente desagradable, pero que es válida y que existe, no es válida, estaban los bolivianos. Porque hubo 3, 4, 5, ahora me confundo el número, pero de gente que estaban haciendo una obra de reforma en la AMIA, bolivianos que fueron asesinados. Cuando las chicas, los chicos, los psicólogos sociales, yo visitábamos y pasábamos con comida, ellos nunca aceptaban. Nunca. Hasta que me llamaron y me dijeron, Fabián,
Yo era rabino hace 20 días. Fabián, no comen. Y me di cuenta, no comían adelante de los patrones. No comen adelante de gente blanca. No comen adelante de que los contrató. Y sentí mucha vergüenza. Entonces me acerqué yo y hablé con el más viejito, la más viejita, y le dije, la muerte de ustedes o la sangre de ustedes vale lo mismo. Y como ustedes están acá y necesitan, vos ahora vas a comer adelante mío para que todos coman. Le di un beso, la vieja comió, la viejita, el viejito boliviano comió, paso siguiente, comieron todos los que estaban en ese momento. Anécdotas, tengo otras, otro padre que yo ahora voy a citar, como sabía que lo llamaban al tercer piso, y que ahí le informaban, cada vez que le decían, ¿podés subir con nosotros? Después de 2 o 3 días se sabía para qué era. Y este hombre, que ahora cuando lea el apellido, voy a recordar quién es, me dijo, cuando te avisen, vení vos a decirme. En este momento yo me doy vuelta y baja, no recuerdo si Mauricio Walter, si Sergio Spolsky o cualquiera de los que hicieron muchísimo en ese momento desde otra función, muchísimo, ir a la morgue, identificar cuerpos, tomar decisiones muy complejas. Hubo mucha gente que trabajó y dio su vida y su tiempo en esos días y en los años posteriores. Se me acercó y me dijo, ¿quién es el papá de? Me acaba de decir esto el padre. Me di vuelta, lo miré, vino, me abrazó llorando y subió al tercer piso. No hizo falta decir nada. Dentro de mis experiencias, que de vuelta hay muchas, algunas con algún nivel de humor, de un humor muy duro, humor negro, pero hasta con humor. Y esta señora que me miraba y me miraba con asco. Decía, ¿qué me vas a decir algo a mí? ¿Que vamos a rezar ahora? Y yo le tuve mucho miedo a que me pegue, miedo a que me insulte, pero miedo a que me pegue, una cara de loca, miedo a que me pegue. Ojalá estuviera en esta clase, esta señora, que ahora voy a citar. Y cada vez que la veía en un aniversario de la AMIA o la veía en alguna actividad referida a los familiares de los asesinados en la AMIA o en la búsqueda de la justicia, y la veía, la eludía, porque le tenía miedo físico. Por favor, no me subestimen, es lo que yo sentí. Después me sentí un idiota, pero es lo que sentí. Una de las veces, no hace mucho, hace 10 años, 12 años, pero 15 años después del atentado de la AMIA, 20 años, 16 años del atentado de la AMIA, estoy en el cementerio de Tablada, donde, como yo lo llamo, hay un barrio AMIA. Hay todo un sector muy grande donde están enterrados la mitad de los que fueron asesinados. ¿Por qué la mitad? Porque hay un grupo muy grande no judío que está enterrado en otro lado, y hay algunos judíos que están en Liniers, en Ciudadela o en otros cementerios. Pero la mitad o más de la mitad están enterrados en una misma zona, en el cementerio de Tablada, que es uno de los cementerios de la comunidad judía argentina y de Buenos Aires, probablemente el más grande de todos, de un tamaño ciclopio el cementerio, inmenso. Hay muchas tumbas muy parecidas porque todas tienen la misma característica, y hay una gran tumba que se llama Keberajim, porque hubo muchas partes de los cuerpos que no pudieron identificarse. Entonces se enterraron todos esos pedazos de los cuerpos en una gran tumba que tiene un cartel que dice Keberajim, tumba de hermanos y de partes de hermanos. De golpe estoy caminando en el barrio AMIA para poner una piedra encima de algunos que conocí, como Susi, o simplemente para saludar a algún familiar, que siempre hay alguien, y veo a esta vieja con cara de loca. Y me hace así, vení, vos, vení ahora, vení. Y se me acabó la posibilidad de escapar. No tenía opción. No era humanamente válido escaparme, no había opción. Me acerco temblando y me mira y me dice, Rabino, ¿te puedo hacer una pregunta? La miré y le dije, por supuesto. Aunque mi hija esté destrozada y esté en pedacitos, ¿Dios la quiere igual?
Esto era el miedo de esta mujer. Esto era la bronca de esta mujer. La abracé. Además está decir que el que tenía miedo era yo, el idiota era yo, la que tenía una sensación normal era esta mujer. Y que cuando la vuelvo a ver hoy en día es un abrazo como con muchísimos de los familiares de aquellos que perdieron un mundo, no un familiar, que perdieron mundos. Hay un montón de historias más y de vivencias. Cuando fue avanzando toda la semana, el 8º, 9º día, se decidió levantar eso que funcionaba en el Teatro de Ayacucho, a 2 cuadras de la calle Pasteur, y porque quedaban 3 o 4 familiares, que algunos se enterró mucho después. Había 2 primos, los Said, 2 hermanos que perdieron, sus hijos fueron asesinados. Cuando encontraron el cuerpo de uno, fueron los 2. Y después vuelve el padre de la chica asesinada, de 30 años, y le digo, ¿qué haces acá? Y yo me tengo que quedar con mi hermano. Yo tengo que esperar que a mi hermano le digan algo. ¿Cómo me voy a ir al lado de mi hermano? Lo miré y le dije, pero vos enterraste a tu hija. Los Said, ¿sí? Y cuando se decide levantar esto 8 o 10 días después en el edificio de Ayacucho, porque casi no quedaba más gente que encontrar, y lo que quedaba era un tema de identificación en la morgue por ADN de los pedazos de la gente que había, y quedaba la investigación, que yo nunca me ocupé del tema judicial o político, no es lo mío y no era lo mío en ese momento, y no lo es hoy. Gracias a Dios hubo gente de primera que se ocupó de eso, que así empecé la charla. El ejemplo que yo pongo, y no es por afecto, y no es porque me convenga, sino porque entiendo que corresponde, que es mi papá. Me paré adelante del teatro, ya vacío, y conté 85 asientos. En ese momento eran 86. Y me los imaginé aplaudiendo, como agradeciendo toda la tarea hecha. Para entender, cuando hablamos de 6 millones, de 8.000 desaparecidos, 30.000 desaparecidos, 1.500 asesinados en el kibutz Niroz y en el festival donde fueron a bailar, cuando hablamos de 120 secuestrados, 200, a veces hablamos de números que no entendemos. Entonces me imaginé 2 sillas sentadas, y eso fue lo que mirando, y me puse a mirar las sillas en silencio durante 5 minutos. Obviamente no había nadie, pero ese el número, era eso lo que un poco por lo que uno peleó, ayudó y estuvo para tratar de hacer lo mejor que se pudo. Quiero leer los nombres y con esto después cierro la charla. El martes que viene, no recuerdo el tema, pero lo voy a volver a publicar. Agradecerle muchísimo a todos. Siempre volvemos a pedir lo mismo, que vuelvan los secuestrados en forma inmediata, y Dios quiera que haya paz para todo el mundo, para que estas aberraciones no existan más. ¿Sí? Voy a leer los nombres, nos ponemos de pie, aquellos que queremos, que podemos, y agradecerles muchísimo. Y quiero, cuando leo los nombres de las historias, quiero decir, esta persona es el que el padre me dijo esto. Alguea de Rodríguez Silvana, Antúnez Jorge, Moisés Gabriel Arasi, este es el chico de 22 años que levantaba pesas, que el padre tenía un problema cardíaco, que le pedía a los médicos que no lo anestesia. Avendaño Bobadilla Carlos, Aberbuch Janina, Naum Cito Band, Sebastián Barreiro, 5 años, David Barriga, Hugo Norberto Basiglio, Rebeca Violeta Bear de Junín, Dora Belgoroski, Fabio Enrique Bermúdez, Romina Ámbar Luján Volán, Emiliano Gastón Brickman, es el que el padre se dio vuelta y me dijo, cuando me avisen, date vuelta y avísame vos. Y en ese momento me pidieron hablar, lo miré y me vino a abrazar llorando. Gabriel Butini, Viviana de la Casabé, Paola Chicheski, Jacobo Chemanuel, Cristian Destiar, Diego de Pirro, Ramón Norberto Díaz,
Norberto Ariel Dubín, Faibel Diamant, Mónica Feldman de Golfeder, Alberto Fernández, Martín Figueroa, Ingrid Finkelstein. Creo que Ingrid Finkelstein es la hija por la cual yo le tenía miedo a esta señora, si no me equivoco. Gutmann de Finkelstein Leonor, Fabián Marcelo Furman, Guillermo Benigno Galarraga, Erwin García Tenorio, José Enrique Cookie Ginsberg, Cintia Verónica Goldenberg, Andrea Subit Guterman, Silvia Leonor Ersalis, Carlos Ilú, Emilia Lepsuk de Cabusiek de Lepsuk, María Luisa Jaborski, Jesús Augusto Daniel Jesús, María Lourdes Jesús, Analía Verónica Josh, Andrea Carla Josh, Eliana Sofía Castica, Esther Klein, León Gregorio Knorpel, Berta Kosuk de Los, Luis Fernando Kupchik, Agustín Diego Leu, Andrés Gustavo Malamud, Gregorio Herschel Melman, Ileana Merkovich, Naum Bernardo Mirochnik, Mónica Nudel, Alberto Elías Palti, Gut Herman Parsons, Rosa Perelmutter, Roberto Fernando Pérez, el Moré, uno de mis Morim, Abraham Jaime Platskin, Silvia Inés Portnoy, Ramírez Olegario, Noemí Graciela Reitfeld, Félix Roberto Roisman, Marisa Raquel Said, Ricardo Said, Mendoza Rimar Salazar, Fabián Shalit, Pablo Shalit, Mauricio Schieber, Néstor Américo Serena, Mirta Strier, Liliana Edith Swimmer, Nahum Javier Tenenbaum, Juan Carlos Terranova, Emilia Graciela Beregelis de Toer, Mariela Toer, Marta Treitman, Claudio Ángel Upfal, Eugenio Vela Ramos, Juan Vela Ramos, Gustavo Daniel Velázquez, Isabel Núñez de Velázquez, Danilo Villaverde, Julia, Susana, Susi, Kreiman de Bolinsky, Rita Borona, Loaiza Ademar Zárate, y muchos agregan, y creo que con razón, el fiscal que fue asesinado por la causa, sí, Alberto Neyman. El fiscal que fue asesinado, Nisma, gracias. Sí, Nisma. Así que valga el reconocimiento y valga el logro que muy tarde, y tal vez mal, pero 30 años después la Argentina reconoció en forma oficial, absoluta e indiscutida quién lo hizo, dónde se decidió, cómo, con todas las pruebas. Y esto no sirve para mucho, pero sirve para cerrar, para entender que la justicia llega y que vale la pena luchar por la justicia y que ni siquiera es lo mejor, es casi lo único que podemos hacer para mantener viva la memoria de los 85, con Alberto Nisman, 86, asesinados en el atentado a la AMIA. Sean sus memorias benditas y Zichronam Baruch, que sean sus memorias benditas, y agradecerles a todos, mandarles un abrazo, y nuevamente no iba a hablar, no hablé, no me corresponde ni sé hablar de política o de lo que pasó, más que los 5 minutos que dije y el reconocimiento de lo que corresponde. Así que gracias a ustedes y bueno, nos vemos si Dios quiere el martes próximo. Gracias a ustedes.